temas le contamos que ayer fue el turno de comparecer ante diputados locales al titular de la Secretaría de Finanzas, Edgar Amador Zamora. Ahí pintó el panorama económico que tendrá la Ciudad de México en el 2018. El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Abraham Amador Zamora, compareció ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Explicó detalladamente la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2018, misma que se estima en 213,264.9 millones de pesos. Esta cifra se compone de un 51.3% de ingresos propios, 46.1% de ingresos de origen federal y el restante 2.6% por endeudamiento neto. El funcionario detalló que la propuesta se traduce en un incremento del 7.2% más respecto al año 2017 y explicó que la iniciativa contempla ingresos locales tributarios y no tributarios mayores en comparación a las iniciativas presentadas en años anteriores. En este sentido, la captación de recursos no estará sustentada en la creación de nuevos impuestos o aumento de los existentes. Solo se actualizarán las contribuciones vigentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Dijo que no se pretende aminorar la cobertura o la magnitud de los beneficios o incentivos fiscales que se otorgan a favor de los grupos vulnerables. Edgar Abraham Amador Zamora también explicó la propuesta de ley de egresos 2018, misma que propone un gasto neto total de 213,264.9 millones de pesos. Es de señalar que la propuesta de gasto del 18 se formuló considerando criterios de prioridad y eficiencia, con el propósito de asegurar que el gobierno de la ciudad observe un balance presupuestario sostenible, como lo establecen las leyes de presupuesto y gasto eficiente y de disciplina financiera de las entidades federativas. Dijo que se estima destinarlo al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2013-2018, tales como los programas sociales de la entidad. Destacan por su importancia la pensión alimentaria a adultos mayores, el programa Prepa Sí, el programa Niñas y Niños Talento, becas escolares a menores vulnerables, Médico en tu Casa y Saludarte. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.